La noche caía sobre las montañas rocosas del Líbano. La luna llena iluminaba tenuemente los senderos ocultos entre los árboles, proyectando sombras sinuosas que parecían moverse por voluntad propia. Adonis, un joven cazador de belleza inigualable, avanzaba con cautela, sus ojos verdes reflejaban la luz pálida mientras sujetaba con firmeza su arco. Había oído rumores de una criatura misteriosa que acechaba en el bosque, un ser que ninguno de los cazadores más experimentados había logrado enfrentar y sobrevivir para contarlo. Los susurros del viento entre las hojas parecían formar palabras incomprensibles, como si el bosque mismo intentara advertirle. Sin embargo, Adonis, impulsado por su pasión y orgullo, ignoró las señales. Desde que Afrodita, la diosa del amor, había posado sus ojos en él, se sentía invencible. Su amor prohibido ardía como una llama que consumía todo a su alrededor y pensaba que ninguna fuerza, terrenal o divina, podría separarlos. Mientras avanzaba más profundo en el bosque, los sonidos de la noche se volvieron más intensos. El crujido de las ramas bajo sus pies, el aleteo de aves nocturnas que levantaban vuelo abruptamente, e incluso el latido acelerado de su propio corazón resonaban en sus oídos. De pronto, un silencio abrumador cayó sobre el lugar. Ni un solo sonido perturbaba la quietud, como si el mundo hubiese contenido el aliento. Adonis se detuvo. Una brisa helada recorrió su espalda, erizando cada vello de su cuerpo. Sintió una presencia, algo que le observaba desde las sombras. Giró lentamente, intentando detectar cualquier movimiento entre los árboles. Entonces, un par de ojos rojos brillaron en la oscuridad, fijos en él con una intensidad que paralizaba. Sin previo aviso, un rugido ensordecedor quebró el silencio. De entre las sombras emergió un jabalí de tamaño descomunal, sus colmillos afilados reflejaban un brillo siniestro. La bestia tenía una apariencia antinatural, su piel oscura parecía absorber la luz, y de su hocico goteaba una espuma sanguinolenta. Adonis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero su entrenamiento como cazador le hizo reaccionar. Rápidamente, tensó su arco y disparó una flecha directa al corazón del animal. La flecha voló precisa, pero al impactar se quebró en 1000 pedazos como si hubiese golpeado una piedra. El jabalí emitió una risa gutural, un sonido imposible para una criatura normal. Adonis retrocedió, su mente buscaba desesperadamente una explicación. ¿Qué clase de monstruo era aquel? Antes de que pudiera reaccionar, el jabalí cargó contra él con una velocidad inhumana. Esquivó por poco el primer embate, sintiendo el aire cortante que dejaban los colmillos al pasar muy cerca de su pecho. Corrió entre los árboles, intentando poner distancia mientras recargaba su arco. Disparó nuevamente, esta vez apuntando a los ojos de la bestia, pero los proyectiles parecían desvanecerse antes de alcanzar su objetivo. El pánico comenzó a apoderarse de él. Nunca antes había enfrentado algo así. La persecución se volvió frenética. El bosque se transformó en un laberinto sin salida. Las rutas conocidas ahora eran desconocidas y retorcidas. Las raíces emergían del suelo como manos espectrales intentando atraparlo, y las sombras parecían cobrar vida, susurrando su nombre con voces espectrales. Adonis gritó llamando a Afrodita, esperando que la diosa acudiera en su ayuda, pero su voz se perdía en la inmensidad de la noche. Resbaló y cayó en una pequeña hondonada. Al levantar la vista, vio que estaba rodeado de antiguos monolitos, piedras cubiertas de inscripciones que brillaban con una luz etérea. Reconoció los símbolos, eran advertencias, sellos antiguos para contener fuerzas oscuras. Comprendió entonces que este no era un encuentro casual. Alguien había liberado a esta criatura con un propósito. El jabalí apareció en la cima de la hondonada, su silueta era una sombra imponente contra el cielo estrellado. Sus ojos rojos se clavaron en Adonis, y por un instante, vio reflejado en ellos algo más que furia animal, un odio profundo y ancestral. Recordó las historias sobre Ares, el dios de la guerra, celoso por el amor de Afrodita hacia él. La realidad le golpeó como un mazazo. Esta bestia era un emisario de Ares, enviado para destruirlo.
Se puso de pie con dificultad, el dolor punzante en su tobillo indicaba que estaba herido. A pesar del miedo, una determinación surgió desde lo más profundo de su ser. No se rendiría sin luchar. Tomó su daga, su último recurso. Cuando el jabalí cargó nuevamente, Adonis esperó hasta el último segundo y se arrojó a un lado, clavando la hoja en el costado de la criatura. Un chillido infernal emergió de la bestia, pero en lugar de sangre, de la herida brotó una sustancia oscura y viscosa que emitía vapor al contacto con el aire. El jabalí volteó rápidamente, golpeándolo con una fuerza brutal que lo lanzó varios metros. Adonis cayó al suelo, sintiendo como si cada hueso de su cuerpo se hubiera quebrado. La daga había desaparecido de sus manos y ahora estaba indefenso. La bestia se acercó lentamente, disfrutando de su inminente victoria. Con cada paso, el suelo temblaba. Adonis intentó arrastrarse, pero sus piernas no respondían. La desesperación se apoderó de él al ver que no había escapatoria. Cerró los ojos, esperando el golpe final. Pero en ese momento, una luz suave iluminó el lugar. Abrió los ojos y vio a Afrodita aparecer ante él, su rostro era una mezcla de dolor y determinación. Extendió su mano hacia él, susurrando palabras que él no alcanzó a comprender. La diosa se interpuso entre Adonis y el jabalí, su brillo parecía mantener a la criatura a raya. Por un momento, la esperanza renació en su corazón. Sin embargo, el cielo se oscureció repentinamente. Las nubes se arremolinaron y un rayo cayó cerca de ellos. Ares hizo acto de presencia, su armadura reluciente y su mirada llena de ira. «No interferirás», tronó su voz, resonando en todo el bosque. Con un gesto, apartó a Afrodita, quien cayó al suelo debilitada. El jabalí aprovechó la oportunidad y cargó nuevamente. Adonis, sin fuerzas, solo pudo observar cómo la bestia se abalanzaba sobre él. Sintió un dolor agudo cuando los colmillos se hundieron en su carne, atravesando su pecho. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras la vida se le escapaba. Afrodita, desesperada, intentó acercarse, pero una barrera invisible se lo impedía. Sus lágrimas caían al suelo, y donde tocaban la tierra, nacían rosas de un rojo intenso. Adonis, con su último aliento, extendió su mano hacia ella, sus miradas se cruzaron por última vez. La oscuridad cubrió sus ojos, y todo quedó en silencio. El bosque volvió a su estado habitual. El jabalí había desaparecido, y Ares contemplaba desde lo alto, satisfecho con su venganza. Afrodita se arrodilló junto al cuerpo sin vida de Adonis, sosteniéndolo entre sus brazos. El dolor que sentía era indescriptible, una herida que ni siquiera una diosa podía sanar. Las rosas que brotaron de sus lágrimas se extendieron por todo el lugar, formando un manto sobre Adonis. Se cuenta que desde entonces, cada primavera, las flores florecen en memoria del joven cazador, pero bajo la belleza carmesí de sus pétalos se esconde la tragedia y el horror de aquella noche fatídica. Los aldeanos evitaron el bosque desde entonces. Las historias sobre el espíritu vengativo de Ares y la desesperación de Afrodita se susurraban en las noches junto al fuego, advirtiendo a los jóvenes sobre los peligros de desafiar a los dioses. Sin embargo, algunos afirmaban que en las noches de luna llena podía verse la silueta de un cazador vagando entre los árboles, seguido por el eco de un rugido aterrador. Nadie sabía con certeza qué ocurrió realmente, pero el miedo arraigado en los corazones de quienes conocían la leyenda se transmitió de generación en generación. El bosque se convirtió en un lugar maldito, donde las sombras ocultaban más que simples animales salvajes. Adonis, cuyo nombre alguna vez fue sinónimo de belleza y valentía, quedó marcado para siempre como una advertencia escalofriante. Una historia donde el amor y la envidia de los dioses jugaban con la vida de los mortales, recordando que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que adentrarse en sus dominios puede llevarnos a un destino peor que la muerte. Así termina la historia, sin redención, sin milagros. Solo el silencio eterno del bosque y el recuerdo imborrable de una noche donde el terror y la tragedia se entrelazaron,
dejando una cicatriz profunda en la memoria de todos aquellos que se atrevieron a escucharla hasta el final. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.